Bien, hasta ahora hemos visto la estadística unidimensional. ¿Qué quiere decir la estadística unidimensional? Pues de que de cada individuo de la población estudiábamos una característica, ¿vale? Por ejemplo, si estábamos estudiando pues el número de hijos que tiene cada familia, pues tenemos que el individuo sería una familia determinada y de ese individuo, de esa familia, solo estamos estudiando una característica, el número de hijos, ¿vale? Bien, pues la estadística bidimensional nos indica el bi, quiere decir 2. Vamos a estudiar dos características. De cada individuo de la población vamos a estudiar dos características. Y entonces los datos que vamos a obtener, en vez de ser 1, van a ser 2 por cada individuo. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a preguntar a los ciudadanos de una población, en concreto a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 individuos de una población, que cuántos autobuses cogen y el tiempo que tardan en llegar a su destino, ¿vale? O sea, son dos características las que vamos a estudiar. Entonces, cuando de cada individuo vamos a obtener dos datos. Y entonces esos dos datos los vamos a representar con pares de números. Pares. Por ejemplo, el primer número va a indicar el número de autobuses y el segundo es el tiempo que tarda a llegar a su destino en minutos, ¿vale? Entonces, tomaríamos el primer individuo, nos daría este dato, el segundo este, el tercero este, cuarto este, quinto este, así hasta 9 datos. Tengo 9 datos. En realidad son 9 pares de datos, ¿vale? El primer individuo coge un autobús y tarda 20 minutos. El segundo, un individuo, un autobús, 30 minutos. El tercero, 3 autobuses y tarda 10 minutos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál sería la frecuencia absoluta del par 30? El par este. Pues la frecuencia sería, pues aparece este par, 1, 2, 3. Esa sería la frecuencia absoluta del par 1, 30, sería 3. Porque aparece 3 veces. Ese dato aparece 3 veces. O sea, hay 3 individuos que cogen un autobús y tardan en llegar a su destino 30 minutos. ¿Vale? Bien, pero si ahora vamos a considerar los datos por separados, ¿vale? Vamos a considerar, ahora hemos considerado los dos datos a la vez, número de autobuses, tiempo, pero ahora vamos a considerar por un lado el número de autobuses y por otro lado el tiempo que tardan en llegar a su destino. Entonces, por eso tiene que ver con la pregunta esta. ¿Cuáles son las frecuencias marginales de los datos 1 y 30? Las frecuencias marginales de los datos 1 y 30 significa las frecuencias del dato 1, es decir, el número de individuos que toman un autobús. Pues son 1, 2, 3, 4. 4 individuos toman un autobús. Y la frecuencia marginal del dato 30 sería el número de individuos que tardan en llegar a su destino 30 minutos, que son 1 y 2. Esas serían las frecuencias absolutas marginales. Se llaman marginales porque estamos considerando los datos por separado. Número de autobuses por un lado y tiempo que tardan en llegar por otro. Sin embargo, aquí, al considerar la frecuencia absoluta del par 1,30, estamos considerando los dos a la vez. Estamos diciendo cuántos individuos cogen un autobús y tardan 30 minutos, y nos han salido 3 individuos.
en las frecuencias marginales solo estamos teniendo en cuenta los datos por separado. Decimos, ¿cuántos? Frecuencia marginal del dato 1, es decir, ¿cuántos individuos cogen un autobús? Nos salen que son 4 individuos. Y frecuencia marginal del dato 30 nos dice que cuántos individuos tardan 30 minutos y nos salen que solo son 2 individuos. ¿De acuerdo? Vale. A la hora de hacer el estudio, los cálculos que vamos a hacer, normalmente la frecuencia de cada par va a ser una, ¿vale? Va a ser 1. Y aunque no sea 1, puedan ser 2 o 3, pues podemos considerarlo como si fueran datos distintos de frecuencia 1, ¿vale? O sea que prácticamente a partir de ahora lo que es trabajar con frecuencias no vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Porque las frecuencias van a ser 1, con lo cual las fórmulas que hemos empleado para la estadística unidimensional se van a simplificar ligeramente. Bien, vamos a ver otro ejemplo de variable estadística bidimensional y en este caso vamos a preguntar a alumnos, vamos a recoger las notas de matemáticas y física de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 alumnos, ¿vale? Entonces, según lo que os he explicado antes, pues cada dato de la variable bidimensional sería un par de valores. Que serían las dos notas. Primero acordamos en poner la nota de física y después la de matemáticas. Entonces, pregunta al primer individuo y me dice 6, 7. Pues tomo primer dato 6, 7. Segundo individuo 7, 8. 9, 8. Bien, pero así no se suele trabajar. No trabajamos así. Representamos mejor los datos así, ¿vale? Entonces, las notas del primer individuo 6, 7. Lo hacemos en una tabla de esa manera, ¿de acuerdo? Es como se recogen mejor los datos, está más claro que recogerlos así, ¿de acuerdo? Entonces, recogemos los datos en una tabla de esa forma, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya los tenemos en la tabla, pues vamos a pasarlo a un gráfico que se llama el diagrama de puntos o diagrama de dispersión. Antes de nada, daos cuenta que lo que os he dicho antes, la frecuencia de cada dato, o sea, la frecuencia de cada dato sería 1, es decir, solo hay un individuo que tenga 6 en física y 7 en matemáticas. Solo hay un individuo 9 que tenga un 9 en física y un 8 en matemáticas, ¿vale? Las frecuencias van a ser 1, ¿vale? Tampoco, si es más de 1, tampoco nos pone mayor problema. Bien, el que sea 1 nos facilita la posibilidad nos da la posibilidad de representar mediante el diagrama de puntos o diagrama de dispersión esta tabla. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, cogemos en el eje horizontal, vamos a poner los datos de una variable estadística y en el otro los datos de otra variable estadística. En este caso las variables estadísticas serían nota física y nota de matemáticas, ¿vale? Serían unidimensionales. Bien, y entonces para nota de física de 0 a 10, nota de matemáticas de 0 a 10. Entonces tengo para cada individuo, marco un punto, ¿vale? Por ejemplo, el individuo 1 ha sacado 6, 7, pues sería nota 6, 7. Este punto se corresponde al individuo 1. ¿De acuerdo? El individuo 2 que ha sacado notas 7 y 8, pues se correspondería a 5, 6, 7 y 8. Bueno, me he debido equivocar, ¿vale? Pues serían 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Sería este, 7, 8. ¿Vale? Entonces, 7, 8. Vale. Bien, el tercer individuo sería nota 9, 8, pues sería 9 en física, ¿vale? Y un 8 en matemáticas.
El cuarto individuo sería 6 en física y 6 en matemáticas. Sería este punto. Este sería el individuo 4. ¿Vale? Cada punto de eso representa un individuo. Bueno, pues a esto se le llama diagrama de puntos o diagrama de dispersión. ¿Vale? Entonces, la idea cuando se hace un estudio en la estadística bidimensional, lo que hacemos en un estudio es ver si tiene que ver si hay una relación entre las notas que se sacan en matemáticas y se sacan en física. Y por lo que se ve en el diagrama de puntos, sí que hay una relación. Es decir, cuanto más notas sacas en física, más notas sacas en matemáticas, ¿no? Sería aquí, ¿no? Esto no es la gráfica de una función, pero podríamos hacerlo así, entenderlo como si fuera la gráfica de una función. Los puntos están muy cerca, se aproximan muy cerca están muy próximos a una recta, ¿vale? Entonces, si podríamos dibujar una recta que aproximara a esos puntos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí. En vez de los puntos, sería dibujar esta recta, podría decir, ¿no? Entonces, ya veremos qué significa esta recta. Entonces, podríamos decir que sí, que hay una dependencia entre la nota física y la matemática. Es decir, que el individuo que saca notas en física, nota alta en física, también la saca en matemáticas. Y el individuo que saca nota baja en física, la saca también en matemáticas. Bien, pues de eso se trata de ver la estadística bidimensional. ¿Qué grado de correlación o de relación existe entre las dos notas de física y matemáticas? ¿Vale? Imaginaos que hubiésemos cogido las notas de física, en vez de las notas de física y matemáticas, hubiésemos obtenido la física y, por ejemplo, gimnasia. Pues como la física y la gimnasia no tienen nada que ver, pues en vez de nos salirnos los puntos muy cerca de una recta, como nos han salido estos, bueno, si hubiesen salido dispersos, una dispersión. A lo mejor uno que saca un 10 en física tiene un 2 en gimnasia, y a lo mejor uno que saca un 7 en gimnasia saca un 3 en física. Si los puntos hubiesen estado más dispersos, al estar más dispersos, hubiese indicado que no existe una relación, que no tiene nada que ver la nota que sacas en física con la que sacas en gimnasia, o tiene muy poco que ver, ¿vale? Mientras que aquí se demuestra que sí que hay una relación. Más nota de física implica más nota de matemática. Más nota de física no tendría por qué implicar más nota de gimnasia, ¿de acuerdo? De esto va el estudio de la estadística bidimensional. Bien, pues nos quedamos aquí con el concepto de diagrama de puntos o diagrama de dispersión. Como a partir de unos datos, en este caso de 9 individuos, hemos obtenido, de las notas de 9 individuos, hemos obtenido un diagrama de datos y un diagrama de dispersión. O de dispersión. Diagrama de puntos y diagramas de dispersión. Bien, una vez que ya sabemos dibujar, a partir de los datos sabemos dibujar un diagrama de dispersión o diagrama de puntos, vamos a ver qué es esto de la dependencia lineal. Aquí tenemos varios casos de diagrama de dispersión donde, bueno, las variables estadísticas son X e Y, no unas cualquiera, ¿de acuerdo? Antes eran nota de matemática, nota de física, pues ahora no tienen nombre, ¿de acuerdo? Porque no nos vamos a centrar solamente en el aspecto de dónde están o cómo están situados los puntos, ¿de acuerdo? Es lo que la forma en la que están situados los puntos. Es decir, ya hemos dibujado, tenemos el diagrama de dispersión, vamos a ver qué significa ese diagrama de dispersión o cómo lo interpretamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. En este caso nos vamos a encargar de estudiar lo que es la dependencia lineal, ¿vale? Entonces, si los puntos, al representarlos, siguen aproximadamente una configuración, o sea, una línea recta, ¿vale? Entonces,
se dice que hay una dependencia lineal entre ellos, ¿vale? Quiere decir que por ejemplo, la nota de matemáticas y la de física, antes hemos visto que había una dependencia lineal. A medida que aumentaba una, aumentaba la otra. Y se ajustaba más o menos a una línea, ¿vale? Pues aquí sería una dependencia lineal. Exactamente, están todos los puntos de las nubes de puntos están en una recta, ¿vale? Entonces los variables, lo que se dice, los variables de la variable bidimensional, recordad, es una variable bidimensional, los datos son los puntos, hemos dicho que eran pares de puntos, ¿vale? Eran pares de puntos. Hemos visto que antes era 1:30, era un autobús 30 minutos, o 7 notas de matemáticas, 8 notas de física, ¿vale? Esos son los valores de la variable estadística bidimensional. Bien, pues si esos valores, o sea, esos puntos están sobre una recta, se dice que hay una dependencia lineal. Diríamos que hay una dependencia lineal entre la nota de física y la nota de matemáticas, o entre el número de autobuses y el tiempo que tarda, ¿vale? Eso es muy difícil que suceda, ¿vale? Pero lo más lógico es que suceda casos como esto. No se ajuste a una recta, pero están muy próximos a una recta. Entonces eso quiere decir que se dice que hay una dependencia lineal fuerte, ¿de acuerdo? Hay una dependencia lineal fuerte entre las dos variables estadísticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre la nota de matemáticas y la nota de física, en este caso habría una dependencia lineal fuerte, ¿de acuerdo? Si los puntos sí que se ajustan alrededor de la recta, pero se encuentran más alejados, esa dependencia lineal ya no es fuerte, sino que es débil, ¿de acuerdo? Bien, el grado de dependencia lineal que hay entre las dos variables es lo que vamos a determinar mediante los cálculos que aprenderemos a hacer, que son muy sencillos, puesto que ya sabemos ya sabemos cosas de la variable estadística bidimensional, pues bueno, es calcular un par de parámetros más y con eso ya podremos manejarnos, ¿vale? Bien, entonces esta es una dependencia lineal débil, los puntos están más alejados de la recta. Sin embargo, aquí tenemos una dependencia lineal, vamos a ver la diferencia entre positiva y negativa. Positiva es porque se aproxima a una recta con pendiente positiva, y esta dependencia lineal, esta sería negativa, ¿vale? Negativa. Porque se aproxima a una recta con pendiente negativa, ¿de acuerdo? Bien, nosotros, aparte de determinar en los estudios que haremos, será el grado de dependencia, o sea, si es que no va a pasar, o si es más fuerte o es más débil, nos alinearemos con el cálculo de un parámetro, pues también ese parámetro nos dirá si es positiva o negativa la dependencia, ¿de acuerdo? Y por luego puede haber otro tipo de dependencia que no sea lineal, que sea una funcional, que se ajuste a dependencia funcional. En este caso los puntos se aproximan a una función que no es una recta, pero existe una dependencia funcional. No es lineal, pero existe una dependencia funcional entre las variables. Nosotros nos vamos a preocupar de la dependencia lineal, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer cálculos, ¿vale? Vamos a coger un problema de examen, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos datos, las temperaturas máximas de dos estaciones meteorológicas, el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, ¿vale? Sería la estación A y la estación B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si existe una relación entre las distintas temperaturas de las dos estaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una tabla.
¿De acuerdo? Pero estas tablas van a ser diferentes. ¿Os acordáis? Cuando estudiamos una variable aleatoria, o sea, variable estadística, en la estadística unidimensional teníamos una columna para los datos, una para la frecuencia, otra para la frecuencia por dato y otra para la frecuencia por dato al cuadrado, ¿vale? Con la columna de frecuencia por dato nos servía para calcular la media y frecuencia por dato al cuadrado era para la varianza, ¿de acuerdo? La varianza y la media, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces teníamos una columna de dato, otra de frecuencia por dato y frecuencia por dato al cuadrado. Entonces la media era la suma de la columna de la frecuencia, la suma de esta columna, esto es la suma de la columna frecuencia por dato, la suma de esta columna es el número de datos, la suma de esta columna era la suma, ¿vale? ¿De acuerdo? Y así, bueno, pues para calcular la varianza, o sea, primero la media. Para calcular primero la media, pues cogíamos lo que nos daba la suma de esta columna, lo poníamos aquí, lo dividíamos por el número de datos, que es la suma de esta columna, y eso nos daba la media. Y para calcular la varianza, hacíamos otra columna con frecuencia por dato al cuadrado, sumábamos esa columna y lo que nos daba esta casilla lo poníamos aquí y con esta fórmula calculábamos la varianza. Bien, ¿qué pasa ahora con la variable bidimensional? Pues que las frecuencias van a ser 1. Al ser 1, no necesitamos una columna de frecuencia absoluta, porque las frecuencias van a ser 1, necesitamos una columna de frecuencia absoluta. Pero es que tampoco necesitamos hacer una columna de frecuencia por dato, porque si la frecuencia es 1, la frecuencia por el dato 1, la frecuencia es 1 y frecuencia por dato es dato, pues con esta sería la misma que esa, con lo cual tampoco nos hace falta. ¿Vale? Y esta pasa lo mismo, que la frecuencia es 1, con lo cual con tener el dato al cuadrado, una columna del dato al cuadrado ya basta, ¿vale? Y aquí tendríamos la columna de la suma de datos. Bien, pues eso es lo que tendríamos que poner ahora aquí, en las nuevas fórmulas. Al ser la frecuencia 1, desaparece la frecuencia y solo nos queda la suma de la columna de datos y la suma de la columna de dato al cuadrado, porque la frecuencia es 1, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho ahí. Como veis ahí nos ha desaparecido la f, y lo que tenemos es una columna de dato y una columna de dato al cuadrado. Pero claro, tenemos dos datos ahora, que es los datos de la estación A, que los he llamado X sub I, y los datos de la estación B, que los he llamado Y sub I, ¿vale? Para diferenciarlo. Y luego, como hemos dicho que vamos a necesitar el cuadrado de esos datos, ¿de acuerdo? Pues se hayan puesto las columnas de los datos al cuadrado. Bien, pero como vamos a ver qué relación entre ellos, necesito una nueva columna. Esta columna es nueva, ¿de acuerdo? Estas son las que utilizaríamos, las que hemos utilizado en la estadística bidimensional, pero como os he dicho, es simplemente que como la frecuencia es 1, pues no aparece la frecuencia. Y esta es nueva, esta es porque estamos en una bidimensional. Entonces, para ver la relación que hay entre las dos variables estadísticas, necesito esta nueva columna, que es multiplicar las de los dos datos, ¿vale? Entonces,
Esta columna es esta al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, 25 al cuadrado es 16. Esta es esta al cuadrado, 3 al cuadrado. Y esta es esta por esta. 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, pues con esta columna, con estas tablas, es todo lo que necesito. O sea, es lo que ya habíamos hecho para la variable estadística unidimensional. Lo que pasa que en este caso es con frecuencia 1 y hay que hacerlo para dos columnas de datos y ahora hay que añadir una nueva columna, ¿vale? O sea, hasta el momento no es nada, no vamos a hacer nada nuevo. Incluso pues eso, vamos a aplicar la misma fórmula. Lo que pasa es que las fórmulas eso, desaparece la f porque es 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se queda. Bien, vamos a... hemos visto, bueno, pues como al no necesitar, al ser la frecuencia 1, no necesitamos, vamos a necesitar calcular la media, vamos a necesitar calcular también la varianza, ¿vale? Y la desviación típica, ¿de acuerdo? Entonces, pero como las frecuencias de cada una de las variables es 1, no necesitamos más que una columna de datos y una columna de datos al cuadrado. Y con la columna de datos calculo la suma de la columna de datos, calculo la media de una variable, y con la suma de datos al cuadrado calculo la varianza de una variable. ¿De acuerdo? Como tengo dos variables, tendré que hacerlo esto dos veces. Lo vamos a ver ahora. Bien, y ahora, como vamos a trabajar con las dos a la vez, valor de relación, vamos a calcular una nueva parámetro que es la covarianza, ¿vale? Que es esta fórmula. Es la suma de la columna de los dos datos partido por el número de datos menos el producto de las dos medias. Si os dais cuenta, es muy parecida a esta. ¿Ves? La covarianza y la varianza es parecida. Aquí, en vez de aparecer el cuadrado de una variable, aparece el producto de las dos variables. Y aquí, en vez de aparecer la media de una variable al cuadrado, aparecen aquí el producto de las dos medias, ¿vale? Y luego necesitaremos calcular otro parámetro que es el coeficiente de correlación, ¿vale? Este es el que nos determina el grado de dependencia lineal que hay entre las dos variables, la x y la y, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la covarianza dividido por el producto de las varianzas, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos a hacer como vamos a hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo esta tabla, tengo la columna de dato de una variable, que son las temperaturas en la estación A, la llamo XY. Ahora hago otra columna de datos, que son los datos de las temperaturas en la estación B, y la llamo Y sub I. Bien, pues ahora calculo la columna de dato al cuadrado, la columna del otro dato al cuadrado y luego el producto de las dos columnas. ¿De acuerdo? Bien, esto ya creo que lo había comentado antes. Bien, pues y aquí tengo la suma de cada columna. ¿De acuerdo? La última fila son las sumas de las columnas. Bien, pues ya está. Vamos a calcular la media. La media de la primera variable es la suma de la columna del dato partido por el número de datos. El número de datos es 7 días de la semana, ¿vale? Entonces la primera columna suma 57 dividido entre 7 es 8,14, serían grados centígrados de media, ¿vale? Esa sería la temperatura media de la semana en la estación A. Bien, la varianza la calculamos pues la suma de la columna de datos al cuadrado partido por el número de datos menos la media al cuadrado.
me da 10,17. Y la varianza es la raíz cuadrada de la desviación, perdón, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Estoy aplicando esta fórmula. Bien, pues esto que he hecho con la variable x, lo hago con la variable y, ¿vale? La media la llamo con la letra y las varianzas les pongo el subíndice. A la varianza y a la desviación típica le pongo el subíndice y, lo mismo que aquí he puesto el subíndice x para distinguirlo, ¿vale? Pero hago lo mismo. En este caso me quedo aquí a medias. Esto es la raíz cuadrada de 15,13, que es 3,89, ¿vale? Vale, pues lo mismo. Son estas fórmulas, las que empleamos para la variable estadística unidimensional. Lo que pasa es que aquí, como la frecuencia es 1, pues no nos aparece frecuencia. ¿Vale? Bien, y ahora viene el cálculo de la covarianza. La covarianza, pues nada, es aplicar esta fórmula. Voy y en la suma, aquí tengo que poner la suma de la columna del producto de los dos datos, que es 567 dividido por 7, menos el producto de las dos medias, 8, que son 8,14 y 8,14 y 8, me he equivocado aquí, y es 8,57, ¿vale? Y da 11,24, ¿vale? Pues esa es la covarianza. Y ahora vamos al coeficiente de correlación, que es esta fórmula, que es la covarianza dividida por el producto de las varianzas. 19,389, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos visto es esta columna, la suma de esta columna, menos el producto de las medias, ¿vale? Bien, cuidado esto cuando lo hagáis con la calculadora, ¿vale? Porque si a la calculadora le ponéis, si vais a hacer este cálculo y le ponéis a la calculadora que os haga esto, pues si se lo decís a la calculadora que para hacer este cálculo le ponéis esto a la calculadora, os lo va a calcular mal, ¿vale? O sea, no os va a calcular esto, os va a hacer otro cálculo. ¿Por qué? Recordad que las operaciones se hacen de izquierda a derecha. Entonces, primero hace esta división y luego el resultado de esta división lo multiplica por esto. Pero esto no es lo que queremos hacer, ¿vale? Esto no es lo que queremos hacer aquí. Queremos que dividir esto por el producto de esto. Por eso deberéis poner aquí un paréntesis, ¿vale? Importante en la calculadora. Tendréis que poner esto entre paréntesis. Si no ponéis entre paréntesis no os hará bien el cálculo. No estaréis calculando esto, ¿de acuerdo? Estaríais calculando sin paréntesis 11,24 partido por 3,19 por 3,89. Eso es lo que estaríais calculando si esta expresión no la pusierais, sin paréntesis. Pero eso no es lo que queremos calcular, ¿vale? Eso es el coeficiente de correlación. Bien, y ahora es cuando viene la interpretación. En los apuntes está en la interpretación. Si este coeficiente de correlación fuera 1 o menos 1, la dependencia sería lineal. ¿Qué quiere decir que sería lineal? Pues que los datos estarían en una línea, ¿de acuerdo? Esto sería el caso R igual a 1, si el coeficiente de correlación fuera 1, y si fuera menos 1, bueno, pues al revés. Sería así, ¿vale? Si fuera R menos 1, ¿vale? Si fuera R, si saliera 1 o menos 1, pues es que la correlación sería lineal.
no nos sale 1, pero nos sale muy cerca de 1. Entonces existe que es una correlación lineal fuerte, es fuerte, porque está muy cerca de 1. Y como está cerca de 1 positivo, es correlación lineal positiva, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más cerca de 1 o más cerca de menos 1, la correlación lineal es más fuerte, ¿de acuerdo? Y en este caso sí que es fuerte, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si cuanto más al revés nos acerquemos a 0, entonces la correlación sería muy débil. La correlación es más débil en cuanto R está más próximo a 0. Si R es próximo a 1 menos 1, la correlación lineal es fuerte. Si está cerca a 0, es débil. En este caso es 0,91, está cerca a 1, es una correlación lineal fuerte. Y es que se ve, mirad, he dibujado aquí los diagramas de puntos, ¿de acuerdo? Y los diagramas de puntos correspondientes a estos datos, he puesto aquí los datos de estación A, estación B, y he puesto los diagramas de puntos, ¿de acuerdo? Entonces, la otra pregunta, entonces esto sería, en el examen os preguntaba que calcularais el coeficiente de correlación e interpretarais el valor, pues eso, el coeficiente de correlación es este, 0,91, como está próximo a 1, existe una correlación positiva entre las temperaturas de las estaciones A y B, y además es positiva, o sea, es fuerte, es una correlación fuerte positiva, porque está próxima a 1, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cuanto más cerca a 1, más quiere decir que los puntos están más próximos a una recta. La segunda parte os decían que representarais esta nube de puntos y que trazarais a ojo una recta de regresión. ¿Cómo se calcula la recta de regresión? Lo haremos el próximo día, pero ahora aquí os pedían que la dibujarais a ojo. La recta de regresión es una recta que es la que más se ajusta a los puntos, más cerca está de los puntos. Entonces así, dibujada a ojo sería una cosa así, más o menos, ¿vale? Así, a ojo, es una recta que se aproxima a los puntos, ¿de acuerdo? Y os dice que con esta recta de regresión que hemos trazado a ojo, pues con la ayuda de esa recta de regresión calculamos la temperatura que estará la estación B cuando la estación A esté a 8 grados, ¿vale? Pues cuando la estación A está a 8 grados, 6, 7, 8, o sea, estos son 8 grados, cuando la estación está a 8 grados, pues vemos, lo que nos interesa es este punto de ahí, ¿de acuerdo? Ese punto de ahí. Y ese punto nos está diciendo que la temperatura, cuando está a 8 grados, la temperatura viene a ser es 8,2, ¿vale? Más o menos. Entonces, esto vendría a ser 8,2, ¿vale? No. Sí. ¿De acuerdo? El gráfico no está muy bien hecho, entonces sería 8,2, ¿vale? Esa sería la temperatura de la estación B calculada a partir de la recta de regresión, ¿vale? Pues ya está. Con esto ya nos quedaría calcular los valores, las ecuaciones de la recta de regresión, pero nada, eso es muy sencillo. Y con esto ya casi está terminado el tema de la estadística bidimensional, ¿vale?